Bajo ese mismo esquema y entretejido, como tú lo planteas, Roberto, de que se llegó a la conclusión de que había que privatizar y entregar precisamente el sistema de geotermia a esta empresa, cabe destacar que Enel Green Power es una empresa mundial, propiedad del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, que por cierto está siendo, acusado de muchos actos de corrupción. Incluso habría que preguntarse si este socio estratégico tenía todas las, todos los perfiles idóneos, porque hoy en día su propietario y de quien se cruzaban información para establecer, estos acuerdos, de alguna manera también hay que reconocer que habría que preguntarse si habían otros o mejores socios, ¿verdad? Porque ese es el punto de partida también que no se ha discutido hoy en día. O sea, si el socio propietario, el socio y propietario de Enel, de alguna manera era el mejor de los, socios estratégicos que se pudo haber encontrado. Voy a hacer una pausa comercial, no me cambie, regresamos. Yo anoche en el programa de radio hacía una reflexión sobre este tema y planteé una pregunta que despertó muchas inquietudes. ¿Cómo examina Estados Unidos lo que está ocurriendo con el caso Shell y Enel? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? ¿Estará Estados Unidos contento o estará preocupado por lo que está pasando? Aquí no se vale de electoral, aquí el que hace la paga. Así es de que pienso yo de que para el descalzo como para el calzado tiene que haber ley. Quizás por las elecciones y toda cosa que va a suceder ahorita, lo que esperamos es que todo lo que está sucediendo ahorita lo están sacando por las elecciones. Para mí que juzguen, ¿sabe por qué? Porque mire, aquí es una gran corrupción. Cuando en ese mismo informe se habla de la necesidad de buscar un socio estratégico, yo hacía la reflexión y el comparativo, porque esto es algo muy público, que en aquel entonces cuando se busca en el Green Power, obviamente, se dice que es la mejor opción que se tiene. Hoy en día esta empresa a nivel mundial, que es líder precisamente en el tema de geotermia, de alguna manera se conoce de algunos casos en los que se ha visto inmiscuida precisamente de situaciones casi similares, de poder influir en las decisiones políticas para poder optar a este tipo de negocios. De hecho, su principal dueño y el ex primer ministro, Silvio Berlusconi, enfrenta una serie de acusaciones de corrupción. Recientemente Giovanni Galeas daba en un artículo, ¿verdad?, una información que también está vinculada al papel que ha venido ejerciendo y que lo denominan la operación Gorila sobre este tipo de situaciones mismas. ¿Cómo ves este punto? Pues en realidad uno no conoce el andamiaje internacional que hay en esta operación, pero lo que sí está claro es que los que dirigían estas instituciones y que hicieron esta mala negociación en contra de los intereses del Estado salvadoreño tenían contacto con los altos dirigentes de Enel, que es propiedad del expresidente Berlusconi, uno de los presidentes más reconocidos en el mundo como líder de la corrupción. Enel tiene grandes escándalos en otros países europeos, creo que en Checoslovaquia. Eslovaquia. Está metido en estos mismos actos de corrupción. Y de tal manera de que estamos hablando de una relación con una empresa de ese tipo, ¿verdad? Que tienen grandes contactos internacionales, que operan incluso en el mundo entero. Y bueno, aquí lo que está claro es que construyeron la operación para cederle a ellos la propiedad desde antes de la misma entrega o la misma determinación del socio estratégico. Pero hicieron una serie de actos, devaluaron la empresa, está documentado cómo la fueron devaluando en diferentes momentos, todavía después de que habían ya hecho un primer valúo
de cuál iba a ser el capital social, fueron disminuyéndole su valor. Y cuando querían aumentarle el número de acciones, el porcentaje de acciones a Enel, también hicieron un incremento de capital, o sea, para aumentarle su porcentaje sin hacer inversiones. Modificaron el contrato de accionistas y los puntos de referencia que había, porque el contrato de accionistas establecía originalmente que se podía, que el socio estratégico iba a hacer inversiones, y las inversiones que implicaban elevación de la capacidad de generación en el país, eso significaba que se le iba a dar más poder accionario, pero eso lo eliminaron. Y cualquier tipo de inversiones, aquí tenemos, por ejemplo, que capitalizaron operaciones que hicieron en otros países, en Chile, inversión en el proyecto de compras de equipo de la Sociedad Perforadora Santa Bárbara, proyecto de concesiones en Nicaragua, o sea, inversiones que han hecho en otras partes del mundo. ¿Verdad? Simplemente los capitalizaron en El Salvador y por eso les dieron acciones. ¿Qué tenemos nosotros que ver nosotros con Chile y con Nicaragua de ese tipo de inversiones? Y resulta de que por eso les dieron parte de las acciones en nuestro país. Para mencionar unas dos. O sea, todo eso lo manipularon, modificaron las reglas del juego. Además, no hubo concesión. Aquí se dice, es que porque la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional hace un poco más de un año dio un fallo estableciendo que las concesiones de la generación las da la Asamblea Legislativa. Pero había una Ley General de Electricidad que le establecía la facultad a la CIGET, violentando la Constitución. Arena había promovido ese decreto y así se aprobó. Sin los votos del FMLN nunca todo esto, en la Asamblea Legislativa. Pero resulta de que ellos estaban claros que se necesitaba concesión de la Asamblea Legislativa. Nunca llegaron a la Asamblea Legislativa, pero le dieron esa facultad a la CIGET, y cuando uno revisa todos estos documentos, también la CIGET no le dio concesión a la GEO, a GESAL primero y después a la GEO, ya cuando hicieron la sociedad con los italianos. No tienen concesión, y por eso la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, establece que se debe de pasar a revisar la aprobación o no aprobación de esta concesión, porque no la tiene, está operando ilegalmente. Y esto lo manosearon los funcionarios salvadoreños, estos que están siendo mencionados. Este informe, Roberto, de alguna manera deja entrever que se prepararon las condiciones, tal y como tú lo explicas, Sí. de forma de que se fueran creando las leyes que permitieran en su momento poder lograr hacer esto bajo ese esquema de legalidad, aunque no de legitimidad, que son dos cosas distintas. La pregunta es, ¿qué rol y qué papel jugaba la Asamblea para sospechar, y en este caso el partido, en aquel entonces, que todo lo que se estaba haciendo era el entretejido legal para poder de alguna manera privatizar este sistema? Mira, nosotros, por ejemplo, nunca conocimos las intenciones de privatizar la geotermia del país, porque a la Asamblea Legislativa llegaron las propuestas de ley para privatizar otras empresas. Pero la distribución sí, la distribución, creo que dieron los votos. No, el FMLN nunca votó por la distribución, por las leyes por de la privatización. El único instrumento por lo que el FMLN votó por una ley de privatización fue la ley de privatización de los ingenios. Vea, es el único. De ahí, por todas estas leyes de privatización nunca votamos. Pero llegaron las leyes, independientemente de que nosotros no tuviéramos la posibilidad de impedirlo, los aprobaron. Pero en este caso lo hicieron a escondidas. Nunca llegó una ley de privatización de la geotermia del país. Hicieron la maniobra, ¿verdad? De tal manera se inventaron el tema de la capitalización, dijeron, que el socio invierte y en base a eso le van dando acciones. Modificaron ese acuerdo en el sentido de que le podían ir dando acciones de manera ilimitada, de tal manera que ese es ilimitada, en determinado momento se iban a apoderar del 100% de la propiedad de esta empresa GESAL o la geotermia. Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero además de eso, lo hicieron atropellando las mismas leyes, porque aún las mismas leyes que ellos habían aprobado están atropelladas, porque ellos no tienen facultades
para hacer esa capitalización que le dieron a esa empresa, para otorgarle esa posibilidad, renunciar al interés del Estado, simplemente, y entregar. Y claro, uno no puede decir, aquí en este documento no está demostrado con cuánto se quedaron estos funcionarios, eso no está demostrado. ¿Cuánto les dieron? Pues eso no está demostrado. Lo que está demostrado es que el Estado ha perdido más de $1.000 millones, según la Fiscalía. Debió haber conocido la si asamblea algo de este les dieron, no se sabe. No se sabe. Y digamos, esto debió haber pasado primero por aprobación de la Asamblea Legislativa. Ese fue uno de los puntos medulares que planteé. La Asamblea Legislativa es la única que puede aprobar concesiones. Y esta es una concesión, porque están explotando el subsuelo salvadoreño. Es el vapor de la tierra de donde se genera energía. Y el subsuelo le pertenece al Estado. No se puede enajenar. Se puede hacer una concesión cuando el Estado salvadoreño no puede o no tiene la capacidad para impulsar un proyecto determinado, pero nunca pasó por la Asamblea Legislativa. Y aprobaron una ley que también la violaron porque la CIGET, que era la que ellos le habían encomendado la facultad de aprobar concesiones, no les dio concesión en este caso. De tal manera de que aún las leyes secundarias que atropellaban la Constitución, que ellos mismos habían aprobado, aún esas leyes fueron violentadas en este proceso, en esta gran confabulación que hicieron de la entrega del patrimonio del país. ¿Por qué los acusados, como don Guillermo Solván, sostiene de que todo esto es producto de una persecución política que incluso ya había advertido anteriormente? Mire, pues Arena tiene el discurso, el único discurso con el que se han quedado es eso. Es una persecución política. Porque no tienen argumentos. Yo les pregunto, señores de Arena, ¿aprobó la Asamblea concesión, sí o no? No hay concesión. Es inconstitucional esto. ¿Llenaba los requisitos GESAL? Según este documento no llenaba los requisitos. Ya habían decidido con anticipación entregarle a ese socio antes de todo el procedimiento. El procedimiento fue una formalidad en la que participaron otras empresas, participó la Shell, una empresa japonesa, que quedaron descalificados en el proceso. Ya habían decidido entregársela a ellos. Ahora, uno lo que no tiene prueba, repito, es cuánto les dieron. Pero esto es, ¿y qué culpa tenemos nosotros de que sean altos dirigentes del Partido Arena los que estén al frente de esto? Nosotros no tenemos culpa. Don Guillermo Solván, que a uno no deja de darle lástima por la edad en que se encuentra, un hombre de 86 años, pero porque tiene esa edad debe de quedar impune. ¿Y porque es suegro de uno de los hombres más ricos de este país? Aquí se están tocando grandes intereses. Esa familia de la que él es suegro no tiene ninguna responsabilidad en esto. Pero es el poder económico del país. Y sabemos que lo van a defender, por supuesto. Pero el fiscal general de la República ha tenido la valentía de asumir este reto de transparencia en el país. Fíjese, ¿quién es el fiscal general de la República? Don Luis Martínez. Luis Martínez fue electo hace como un año fiscal general de la República. Una propuesta del Partido Arena. Nosotros habíamos electo a Astor Escalante, que lo descalificó la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, y posteriormente en una nueva elección nos movimos a respaldar la propuesta de Arena. ¿Cuál era la propuesta de Arena? Luis Martínez. Elegimos a un fiscal que es propuesta de Arena, un hombre de derecha, pero que ha tenido en este momento la valentía de enfrentar los intereses del partido que lo propuso. Que no me estén diciendo que el FMLN lo manipula, que el presidente lo manipula. Si él fue propuesta de Arena, fue propuesta de Arena en la mesa esa de negociación en la Asamblea Legislativa. Y ahora están diciendo que el FMLN lo manipula o que el presidente lo está sobornando, como dijo el abogado de Enel. O sea, esas son acusaciones graves por las cuales también el fiscal ya hubiera iniciado un procedimiento para meter preso ese abogado que lo está acusando que ha recibido $600,000.
casi lo acusa de corrupción prácticamente, en las cámaras de televisión. Sí, sí, De tal manera de que en esto hay que llegar a fondo. Y yo creo que el pueblo salvadoreño debe estar claro que si esta batalla en contra de la corrupción la perdemos, en el sentido que esto se va diluyendo y quedan libres, en realidad el país ha tenido un golpe estratégico. El pueblo salvadoreño entero debe pronunciarse. Yo exhorto a los estudiantes, a las universidades, que estudien este documento. Exhorto a FUSADES, exhorto a la FUNDE, a esas entidades que se dedican a la transparencia. Este es un problema de altos quilates para el país. Y tenemos que defender el interés nacional. Bueno, no dicen que vamos a recuperar El Salvador. Recuperemos este patrimonio del Salvador. Norman Quijano, que nos ayude a recuperar este patrimonio del Salvador. Se ha perdido la geotermia del país. Sus funcionarios se las entregaron a una empresa transnacional mafiosa italiana. Que nos ayuden. Recuperemos El Salvador entonces. Recuperemos esta fuerza productiva. El 25% de la producción de energía del país la produce la geotermia, que se la están regalando a estos italianos.